porque todas las acciones del sicariato están previstas. Lo primero es que hay un plan de inteligencia. Lo segundo, se da la ejecución. Incluso quien hace la inteligencia no es quien ejecuta el crimen. Entonces después viene la ejecución del hecho. Pero en la misma ejecución del hecho está previsto el plan de fuga. Entonces, con una gente cometiendo torpeza que no sabe a lo que fue, usted va a ir a improvisar. Y lamentablemente él no volvió. Entiende que tal vez yo soy una persona poco solidaria. No soy poco solidaria. Señores, había muerto un ingeniero de manera inocente, un hombre de trabajo, etcétera, que no tenía que ver nada con la otra situación y tampoco la otra persona que después la mataron, porque también hubo que hacer lo mismo. Después hubo que completar el trabajo y matar al que era. Entonces, nos preguntamos, ¿qué hacer frente a estos hechos? Estos hechos no son nuevos. Lo que pasa es que se reeditan de vez en cuando. En la República Dominicana hemos tenido siempre asesinatos por encargo. Esto se da con más frecuencia. Y esto depende de muchos factores, no solo factores locales, porque hay factores frente a lo que nosotros podemos actuar en la sociedad dominicana, pero nosotros tenemos incluso factores de orden geográfico que nos convierten en un país de alto riesgo para estas cosas. No solo es que tenemos para cualquier plan de fuga una frontera abierta. No solo que tenemos una frontera abierta terrestre, es que nosotros tenemos también una frontera marítima con los principales productores de droga. Entonces, somos un puente del narcotráfico. Y toda esta estructura que empieza para unos asuntos está intacta y luego puede cumplir con otras tareas. Puede cumplir con otras tareas y entonces están estas organizaciones dedicadas al crimen por encargo, organizaciones que, como dije, no tienen hoy ninguna relación con sus orígenes. Ninguna relación con sus orígenes, que en el caso, por ejemplo, de los sicarios, que ya había explicado que cuando surgen hace miles de años, no era para asesinatos por encargo, sino era una especie de guardia, de vigilancia de la pureza del judaísmo. Entonces, con la secta de los sicarios, que ya había dicho que era un tanto similar a la de los celotas, pero después va a surgir una expresión mucho más moderna que la secta de los sicarios, que es la secta de los achichín, que de ahí va a derivar el término de los asesinos, de la secta de los achichín, que la va a encabezar el llamado viejo de la montaña, Hassan bin Sabah. Esta secta va a ser, también va a tener un carácter religioso, porque en el caso del Islam, las cosas no quedaron tan definidas después de la muerte de Mahoma como quedaron en el cristianismo, que después de la muerte de Jesús, cuando surge siglo después, cuando surge el cristianismo, después de la muerte de Jesús, entonces se van a interpretar algunas cosas que él planteó y esas cosas van a servir para darle a la iglesia un orden sucesoral sin mayores traumas. Pero en el Islam las cosas no quedaron tan claras. Y después de la muerte de Mahoma, el asunto sucesoral, aunque habían algunas interpretaciones coránicas, algunas interpretaciones
de los deseos de Mahoma se definieron en guerras y en batallas. Bueno, y en esas circunstancias, en esas coyunturas, es que Hassan bin Sabah crea la secta de los Achichín, que llegó a tener miles de hombres preparados para hacer lo que él quisiera. Él solía dar demostraciones y él quería demostrar cuál era el poder que tenía sobre esos hombres. Pues él podía organizar una demostración en la montaña donde se encontraba, en lo que hoy es Irán, que era Persia, y entonces la demostración consistía en que uno de estos individuos, un fidai, que era una de las categorías, la categoría, por ejemplo, tenía varias categorías, la secta de los Achichín, estaba la de los Dai, que eran los predicadores del mensaje de Hassan bin Sabah. Entonces estaban los Fidai, o ángeles destructores. Entonces los ángeles destructores tenían esta vocación suicida. Se colocaban una túnica blanca ante cualquier demostración. Él le hacía una seña a uno de los Fidai, y ese Fidai se derricaba por una montaña sumamente elevada hasta terminar convertido en polvo kilómetros abajo, sin ningún problema, porque además entendía que esa era una muerte que le daba consagración. Justamente lo que nosotros conocimos en términos más modernos, que ha sido la expresión de Osama Bin Laden, etcétera, es una derivación de lo que hace más de 1000 años ocurrió con Hassan bin Sabah. Pero de lo que estamos hablando en la actualidad no tiene esas connotaciones. Es sencillamente un asunto de pago. La vida cuesta lo que cualquiera esté dispuesto a pagar, y el pago va a depender de la misión. El pago va a depender de la misión y del carácter de la misión. Entonces, señores, ¿qué hacer? Permitir que estas personas sigan siendo tratadas con un código que le pudiera permitir salir en libertad sin mayores dificultades, o permitir que estas personas vayan a cumplir supuestamente penas máximas, pero como ya no tienen nada que perder, señores, ustedes saben de quiénes nosotros tenemos que cuidarnos, para que ustedes sepan lo difícil que está la situación. Ustedes saben de quiénes es que hay que cuidarse, porque usted puede decir, mire, es la pena máxima que hay que ponerle. Pero entonces cuando tienen la pena máxima, cuando tienen 20 años, ahí entonces es que esos individuos son peligrosos, porque esos individuos los sacan de las cárceles, como ya no tienen nada que perder, los sacan a cometer actos de sicariato. Y para misiones más pequeñas, desde luego, no hay necesidad de disponer de estos individuos, porque una de las secuelas del fenómeno del narcotráfico es la de el consumidor de drogas que en su desesperación incurre en cualquier cosa para buscar dinero para la droga. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer, señores? Establecer la pena de muerte. Para el sicariato, la sanción más leve debe ser la pena de muerte. Porque el sicario condenado y preso en las cárceles dominicanas no es una garantía de que ha sido sacado de la sociedad. Sigue siendo, ahí es que es un peligro público. El sicario condenado, ahí es que es un peligro público. Porque en muchos hechos que se han producido en la República Dominicana, tenemos repetido el mismo caso de que personas que están cumpliendo condena, que la sociedad supone que están cumpliendo condena, están en las calles cometiendo
asesinatos como este que se cometieron contra estas dos jóvenes. Primero, Natacha Teresa Sin y después Zuleika Flores Guzmán. Yo creo que es hora de pensar seriamente en la pena de muerte para los actos de sicariato. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Suspendido por quinta vez la tercera jornada de diálogo entre Haití y la República Dominicana. La República Dominicana quiso dar una connotación distinta a esta suspensión y ayer hubo una rueda de prensa en Palacio donde el gobierno dominicano explicó que más bien lo que se iba a dar era una variable del diálogo. Era una variación del diálogo y en vez de esta comitiva amplia, una comitiva más pequeña iba a Petionville, iba el ministro de Salud Pública, iba el ministro de Industria y Comercio y iba el ministro de Agricultura. Estos tres ministros iban a ir a Petionville. Esto era una variación del diálogo. Pero Haití, que en estas cosas a veces juega como entiende que debe jugar, pues dio otra versión. Y no era que había una variante del diálogo, sino que el diálogo sencillamente se había suspendido. Se había suspendido y de eso se encargó de explicarlo en su cuenta de Twitter, Lauren Lamotte. Es decir, que de nuevo Haití se ocupa de hacer quedar mal a las autoridades del gobierno dominicano porque presenta versiones distintas sobre situaciones en las que se supone que ambos países por lo menos deberían ponerse de acuerdo hasta que no hay, mientras el diálogo esté abierto, aunque las reuniones no se den, pero el diálogo está abierto porque las posibilidades del diálogo están abiertas, por lo menos debe haber, digamos, una versión consensuada de la posposición, pero a Haití no le interesa versiones consensuadas de la posposición. Haití quiso dejar claramente establecido que había suspendido el diálogo y que no era por razones, ¿cómo se dijo?, logísticas, que se iba a variar esto ni nada por el estilo. No. Se iba a variar porque Haití, entendió que no había condiciones para el diálogo. Y desde luego que como estamos pendientes del envío de un proyecto de naturalización al Congreso, una ley de naturalización, que por las connotaciones parece ser que no será una ley de naturalización, y esta ley está empantanada. Este proyecto de ley está empantanado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia parece sencilla. Parece sencilla. Porque hay consenso en el 80%. Yo diría que hasta en el 90%. Porque hay acuerdo. Por ejemplo, hay dos proyectos básicos. Un proyecto que ha sido elaborado por el gobierno, por abogados, especialistas, que el gobierno buscó para esos fines, y hay otro proyecto que ha sido elaborado también por otros especialistas. Entonces, ¿en qué difiere el proyecto que tiene el gobierno con el otro proyecto? El proyecto del gobierno plantea que estas personas que están en el registro civil y es básicamente lo del registro civil, los que están registrados, pues tienen que ser considerados como dominicanos. Entonces, el otro proyecto plantea que estas personas tienen que ir a un proceso de naturalización expedita, es decir, que se le dé la nacionalidad dominicana de inmediata por vía de la naturalización. Ambas cosas parece que llevan a lo mismo, pero tienen lecturas distintas. Y en honor a la verdad, en honor a la verdad, y eso es lo que plantea el presidente, que la comunidad internacional
no acogería la naturalización porque entiende que se estaría desconociendo la nacionalidad de esas personas. Entonces, ahí es que está el tranque. Ahí es que está el tranque porque eso tiene una lectura constitucional. Solamente la Constitución de la República puede trazar las pautas para determinar quién es o no dominicano. Una ley no puede determinar quién es o no dominicano, y ahí está el tranque y la necesidad de buscar una salida a esa situación. El gobierno puede entender que con el reconocimiento de la nacionalidad de esa persona aplaca a la comunidad internacional, aplaca a Haití, etcétera. Hay otros sectores que tienen otros temores, que detrás de esto puede venir más chantaje y que la solución que se busque tiene que ser una solución que impida que en el futuro continúe el chantaje por esa vía. Ahí es que está básicamente el tranque, y entonces Haití, por lo pronto, sigue presionando para que la comunidad internacional vea que no hay acuerdo, para que Dilma Rousseff vea que no hay acuerdo, para que Maduro vea que no hay acuerdo, para que Estados Unidos vea que no hay acuerdo, y entonces continúen presionando al gobierno dominicano. Por eso Haití pospuso esta reunión, y estoy de acuerdo con el presidente de la Junta, aunque se envíe el proyecto de naturalización, después van a posponer 5 reuniones más, porque de lo que se trata es de usar estas reuniones como un instrumento de presión para imponer la versión que ellos entiendan que es la versión que debe primar. Son las 7:21 minutos. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Bien, señores, hay unas informaciones sobre la población ocupada en el mundo que quisiera compartirlas con ustedes a propósito de planteamientos que se están haciendo en la República Dominicana también, que tratan de buscar la igualdad de género. Y yo preguntaba porque como el tema está tomando vigencia en el país, yo preguntaba recientemente, y no lo hacía porque tenga un criterio acabado, sino sencillamente porque me gustaría manejar esa información. ¿En qué actividad laboral en la República Dominicana, pues, una mujer recibe un salario inferior al de un hombre? Es decir, que haciendo lo mismo, reciba un salario inferior al de un hombre. Me parece que por lo menos en la economía formal ese tipo de cosas no se dan, pero como se dan en otros lugares y hay situaciones, porque incluso la mayor parte de las actividades que han crecido en la República Dominicana son actividades que emplean más hombres que mujeres, porque nuestra economía básicamente, como gran parte de la economía mundial, es hoy una economía de servicio. Entonces yo quería compartir estos datos que son interesantísimos, porque hay que ver lo que está pasando en el mundo, y no para copiarlo, sino para ver cómo andan las tendencias. Y tengo aquí un estudio que la fuente es Human Development Report, que dice lo siguiente. Esto trata sobre las desigualdades en la estructura de la población ocupada. Vamos a ver cuál es la proporción de hombres que están trabajando en los principales y de mujeres que trabajan, que están en la actividad productiva en las principales economías del mundo. Y los datos son interesantísimos. En Alemania, por ejemplo, la mayor parte de la población ocupada es de hombres. Hay un 52% de hombres en la población ocupada en Alemania y un 48% de mujeres. Sin embargo, en Australia las cosas se invierten. En Australia la mayor población ocupada es la de mujeres.
hay un 43.3% de hombres en la actividad productiva y hay 56.7% de mujeres. En Brasil la realidad es similar a la de Latinoamérica. 56.3% la población de hombres que está activo, es decir, que están trabajando, que están en actividad productiva, y 43,7% de mujeres. En Estados Unidos, que es un gran referente siempre para nosotros, fíjense lo que pasa en la gran democracia del mundo. En el país más desarrollado del mundo, resulta que es prácticamente un 60-40. 60% de todo el que produce en Estados Unidos es mujer. Porque es 59.6%. Redondeándolo, un 60%. Frente a un 40.4% de la población masculina. En Egipto, que es una cosa del subdesarrollo, Egipto, pues el nivel de desigualdad no puede ser más atrasado. Hay un 64% de hombres en actividad productiva y apenas un 36% de mujeres. En Francia hay un equilibrio. 50.7% de hombres en actividad productiva y 49.3% de mujeres. Es decir, que prácticamente ahí las cosas andan 50-50. En Indonesia, pues la situación es parecida a la de Australia, porque en Indonesia el 56,3% de los que trabajan son mujeres y el 40%